Piedad ya, ok. Sí, darle gracias a Dios por permitirnos estar acá compartiendo, reunidos, esta hermosa literatura tan interesante que aporta tanto a nuestras vidas como a nuestro negocio. Y como siempre, con la sugerencia, la recomendación, que es que tomemos nota de lo leído, de lo que acá compartamos para poder aplicar a nuestros negocios. Estamos en la página 184. Voy a compartir entonces el PDF. No veo a Sandrita por acá. Algún, debe tener alguna cita o algo. No sé qué si quieras leer o si no voy yo, como quieras. ¿Quieres leer tú? ¿Te comparto acá o Sí, tú lo claro. compartes? No, allá, porfa. El libro si no me lo dejó Alex aquí. Ok, yo te comparto entonces. Entonces vamos a poner mucha atención, familia. Tomemos nota para al final compartir. Esa es la idea, que cada uno dé su aporte para que tengamos una mejor comprensión. Página 84. Acá está. ¿Está bien así la letra o la agrando más? Un tris, Tú me dirás. un tris, La agrandamos un poquito más. porfa. Ahí, está bien. Ajá, sí. Espera, la corro un poquito hacia acá. Más centradito. Creo que por ahí está bien. Listo. Cuando quieras, Piedad. Esa tarde hubo una combinación de chubascos de verano y horas soleadas. Nos empapamos, lo que nos disgustó un poco, porque la ropa se nos pegaba al cuerpo. Pero después nos dijimos que a nadie le hace mal empaparse con agua limpia de lluvia, que la lluvia refresca la cara y que en cualquier momento te puedes sentar a secarte al sol. Caminamos bajo los árboles, hablamos y al final guardamos silencio. Escuchábamos atentamente la quietud en estricto sentido. El bosque no está quieto nunca. En él está en marcha siempre una actividad intensa, pero la naturaleza no hace ruidos estridentes, por vasta que sea su operación. Los sonidos de la naturaleza son armoniosos y callados. Esa hermosa tarde, la naturaleza tendió su mano de quietud curativa sobre nosotros y sentimos cómo nuestra tensión se desvanecía. Justo cuando caíamos bajo ese hechizo, llegó hasta nosotros el apagado rumor de lo que parecía música. Era una música nerviosa, agitada y muy movida. En ese momento emergieron de la arboleda tres muchachos, dos mujeres y un hombre, el cual cargaba un radio portátil. Eran tres jóvenes citadinos que habían venido a pasear al bosque y que trágicamente traían consigo su ruido. También eran jóvenes amables, porque hicieron alto y sostuvimos con ellos una grata conversación. Pensé pedirles que apagaran esa cosa y escucharan la música de la espesura, pero no creí que fuera mi deber instruirlos, y al cabo de un rato, ellos siguieron su camino. Nosotros comentamos lo mucho que se perdían atravesando esa paz sin prestar oído a una música tan antigua como el mundo, una armoniosa melodía que ningún hombre ha igualado jamás, el susurro del viento entre los árboles, las dulces notas de las aves que cantan con el corazón, las experiencias total de la música de las esferas. Hay quietud por gozar en los bosques y amplias llanuras de Estados Unidos, en sus valles, sus montañas majestuosas y ahí donde el mar se resuelve en espuma sobre las suaves playas. Es preciso aprovechar las propiedades curativas de todo esto. Recuerda las palabras de Jesús: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Marcos 6:31. Mientras escribo estas palabras y te doy este buen consejo, pienso que más de una vez yo mismo he tenido que recordarme que debo practicar esa verdad, lo que enfatiza que todos debemos disciplinarnos de modo continuo en la quietud si queremos disfrutar de sus beneficios. Un día de otoño, mi esposa y yo hicimos un viaje a Massachusetts para visitar a nuestro hijo John en la Deerfield Academy. Le dijimos que llegaríamos a las 11 de la mañana y nos enorgullece la vieja costumbre estadounidense de la puntualidad.
Por tanto, como íbamos un poco atrasados, recorríamos a gran velocidad ese paisaje otoñal. Mi esposa dijo de súbito, ¿viste esa cuesta radiante, Norman? ¿Qué cuesta? Pregunté a mi vez. La que acabamos de pasar del otro lado, explicó. Mira, nada más que árbol tan hermoso. ¿Cuál árbol? Ya lo había dejado 1 kilómetro atrás. Este es uno de los días más espléndidos de mi vida, dijo ella. ¿Quién habría imaginado en octubre colores tan asombrosos como los de esas laderas de Nueva Inglaterra? De hecho, añadió, esto me hace muy feliz. Este comentario me impresionó tanto que detuve el auto y retrocedimos 400 metros a pie hasta un lago al fondo del cual se alzaban gigantescas colinas cubiertas por los colores del otoño. Nos sentamos, las contemplamos y meditamos. Con su genio y habilidad, Dios había pintado esa escena con las variadas tonalidades que solo Él puede mezclar. Sobre las tranquilas aguas de ese lago se extendía una visión reflejada de su gloria, porque la cuesta se reproducía en aquel espejo de una manera inolvidable. Por un momento nos quedamos sin habla, hasta que mi esposa rompió el silencio con la única frase apropiada para la ocasión. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmos 23:2. Llegamos a Deerfield a las 11, pero no estábamos cansados. De hecho, nos sentíamos muy reconfortados. Para reducir la tensión que parece dominarnos en todas partes, tú puedes empezar bajando tu propio ritmo. Para hacer eso, deberás moderarte y aquietarte. No te enfades, no te impacientes. Practica la serenidad. Practica la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Percibe después la callada sensación de energía que emana de ti. Un amigo mío que se vio obligado a tomar un descanso a causa de la presión me escribió. He aprendido muchas lecciones durante este retiro forzoso. Ahora sé mejor que nunca que en el silencio tomamos conciencia de la presencia divina. La vida puede complicarse, pero el agua turbia, dice Lao Tse, se aclara si se deja en reposo. Un médico dio un enigmático consejo a un paciente, un hombre de negocios enérgico e impulsivo, que presa de exaltación le dijo que tenía mucho trabajo y debía hacerlo rápido. Cada noche llegó a casa con el portafolio lleno de trabajo. Cada noche llego a casa con el portafolio lleno de trabajo, dijo con una inflexión nerviosa. ¿Por qué lleva trabajo a casa? Preguntó tranquilamente el médico. Porque tengo que hacerlo, respondió a disgusto el ejecutivo. Nadie más puede hacerlo o ayudarle, continuó el médico. No, dijo con brusquedad el paciente. Soy el único que puede hacerlo. Tiene que ejecutarse de inmediato. Solo yo puedo hacerlo como se debe y pronto. Todo depende de mí. Si le receto algo, lo practicará, adquirió el doctor. Por increíble que parezca, la receta era esta. El paciente debía tomarse 2 horas todos los días hábiles para dar un largo paseo. Además, debía tomarse medio día a la semana y pasarlo en un cementerio. Estupefacto, el ejecutivo preguntó, ¿por qué habría de pasar medio día en un panteón? Porque, contestó el médico, quiero que lo recorra y mire las lápidas de quienes están ahí en forma permanente. Quiero que medite en el hecho de que muchos de los que están ahí pensaban igual que usted, que el mundo descansaba sobre sus hombros. Medite en el hecho solemne de que cuando llegue ahí para siempre, el mundo seguirá su marcha y que por importante que usted sea, otros podrán hacer el trabajo que hace ahora. Le sugiero que se siente en una de esas tumbas y repita esta frase. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Salmos 94. El paciente entendió la idea, aflojó el paso, aprendió a delegar autoridad, adquirió una apropiada noción de su importancia, dejó de impacientarse y enfadarse, se apaciguó y podría añadirse, ahora trabaja mejor que antes. Desarrolla una organización más competente y admite que su empresa está en mejores condiciones.
A un distinguido fabricante le aquejaba una aguda tensión. De hecho, estaba demasiado nervioso. Como explicó él mismo, cada mañana saltaba de la cama y se aceleraba de inmediato. Tal era su prisa que desayunaba huevos tibios porque son fáciles de deglutir. Ese ritmo frenético lo dejaba hecho polvo para el mediodía. Caía exhausto cada noche. Resulta que su casa se ubica en medio de una arboleda. Incapaz de dormir, una mañana se levantó muy temprano y se sentó junto a la ventana. Un pájaro que emergía de su sueño nocturno llamó su atención. Notó que las aves duermen con la cabeza bajo las alas y las plumas recogidas a su alrededor. Cuando ésta despertó, sacó el pico de debajo de sus plumas, lanzó una soñolienta mirada en torno suyo y estiró lo más que pudo una pata mientras tendía sobre ella un ala hasta que la abrió en abanico. Recogió esa pata y esa ala y repitió el proceso con la otra, tras lo cual volvió a meter la cabeza bajo las plumas para dormir deleitosamente unos minutos más hasta que sacó la cabeza de nuevo. Esta vez miró ansiosamente a su derredor, echó atrás la cabeza, sacudió con fuerza las alas y patas 2 veces, entonces entonó una estremecedora y melodiosa canción de alabanza al día. Una vez hecho lo cual, bajó de un salto de la rama, bebió un poco de agua fría y se puso a buscar alimento. Mi nervioso amigo se dijo, si es así como las aves se levantan con relativa calma y lentitud, ¿por qué no habría de ser ese un buen método para que yo comience el día? Y en efecto, aplicó esa misma secuencia con todo y cantó, pues descubrió que ese era un factor especialmente beneficioso, un mecanismo de liberación. No sé cantar, explicó entre risas, pero me sentaba a hacerlo en una silla. ¿Me permite un momentito, John Carlos? Ya. No sé cantar, explicó entre risas, pero me sentaba a hacerlo en una silla. Entonaba principalmente himnos y canciones alegres. Imagíneme a mí cantando, pero lo hacía. Mi esposa creyó que había perdido la cabeza. Mi única diferencia con el pájaro es que yo hacía también un poco de oración, aunque después, igual que él, sentía ganas de algo de alimento y deseaba desayunar bien, huevos con tocino, por ejemplo. Me tomaba el tiempo necesario para consumirlos y luego me iba a trabajar con un estado de ánimo ligero. Por supuesto que esto me ayudaba a comenzar el día con menos tensión y a pasarlo en forma serena y relajada. Un exintegrante de un galardonado equipo universitario de remo me contó que su hábil entrenador solía recordarles, para ganar esta o cualquier otra carrera, remen despacio. Señalaba que remar rápido suele causar que se pierda el paso y que cuando esto ocurre, el equipo tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para recuperar el ritmo y ganar. Entre tanto, otros equipos lo rebasaban. Este es en verdad un consejo prudente. Para avanzar rápido, rema despacio. A fin de remar o trabajar lentamente y mantener el paso firme para ganar, una víctima del tempo acelerado hará bien en adoptar la coordinada paz de Dios en su mente y su alma. Además, podría decirse que en sus nervios y sus músculos también. ¿Alguna vez has considerado la importancia de tener la paz de Dios en tus músculos, en tus articulaciones? Quizás estas no dolerán tanto como tengan ellas la paz de Dios. Tus músculos trabajarán colaborando entre sí cuando la paz del Dios que los creó gobierne sus acciones. Habla todos los días con tus músculos, articulaciones y nervios y diles, no se impacienten. Salmos 37:1. Relájate en una cama o sillón. Piensa en cada uno de tus músculos más importantes, en la cabeza, de la cabeza a los pies, y diles, la paz de Dios está tocando. Luego siente esa paz en todo el cuerpo. A su debido tiempo, tus músculos y articulaciones te prestarán atención. Afloja el paso, porque lo que realmente deseas, sea lo que sea, estará ahí cuando llegues. Si lo persigues sin estrés ni presiones, si procediendo bajo la guía de Dios y a su tempo tranquilo y apacible, eso no está allá,
es que no debía estarlo. Ah, bueno, espérate, repito. Si procediendo bajo la guía de Dios y a su tempo tranquilo y apacible, eso no está allá, es que no debía estarlo. Si te lo pierdes, quizás así debía ser. Por tanto, busca decididamente desarrollar un ritmo normal, natural, ordenado por Dios. Practica y preserva la quietud mental. Aprende el arte de desprenderte de toda exaltación nerviosa. Para lograrlo, haz alto a intervalos y afirma: renuncio en este momento a mi exaltación nerviosa. Ya se aleja de mí. Estoy en paz. No te enfades, no te impacientes. Practica la serenidad. Para alcanzar este eficiente modo de vida, recomiendo la práctica de pensamientos tranquilizadores. Cada día ejecutamos una serie de actos diseñados para cuidar apropiadamente de nuestro cuerpo. Nos bañamos, cepillamos nuestros dientes, hacemos ejercicio. De igual manera, deberíamos dedicar tiempo y esfuerzo a mantener nuestra mente en un estado saludable. Una forma de hacer esto es sentarse en silencio y hacer pasar por la mente una serie de pensamientos tranquilizadores. Por ejemplo, haz pasar por tu cabeza el recuerdo de una montaña imponente, un valle neblinoso, un río de truchas salpicado por el sol o la plateada luz de la luna sobre las aguas, al menos una vez cada 24 horas y de preferencia en el momento más agitado del día. Interrumpe deliberadamente lo que estés haciendo y practica la serenidad durante 10 o 15 minutos. Hay ocasiones en que es esencial que frenemos decididamente nuestra precipitación y enfaticemos que la única manera de parar es parar. Habiendo viajado a cierta urbe para cumplir el compromiso de una conferencia y una vez que fui recibido en la estación del tren por una comisión, se me trasladó a toda prisa a una librería en la que hice la presentación de una obra y di autógrafos. Más tarde fui a otra presentación donde hice lo mismo. Luego me llevaron corriendo a una comida. Tras consumirla apresuradamente, se me condujo deprisa a una reunión terminada, la cual llegué volando al hotel, donde me cambié de ropa para ser arrastrado a una recepción en la que me reuní con varios cientos de personas y bebí 3 vasos de ponche. A continuación me devolvieron vertiginosamente al hotel, donde me indicaron que tenía 20 minutos para arreglarme para la cena. Mientras me vestía, sonó el teléfono y alguien me dijo: apresúrese, debemos llegar a tiempo a la cena. Balbuceé agitado. Bajo en un segundo. Salí a toda prisa de la habitación y estaba tan alterado que apenas pude meter la llave en la cerradura. Me toqué velozmente para confirmar que me hubiera vestido por completo y corrí al elevador. De pronto me detuve. Estaba sin aliento. Me pregunté: ¿a qué se debe todo esto? ¿Qué sentido tiene esta prisa incesante? Es ridículo. Declaré entonces mi independencia y me dije: no me importa ir a esa cena, no me importa dar una charla, no estoy obligado a ir a esa cena ni a pronunciar un discurso. Así que regresé lenta y pausadamente a mi cuarto, donde me di el tiempo necesario para abrir la puerta. Llamé por teléfono al sujeto que estaba abajo y le dije: si usted quiere ir a cenar, adelante. Si desea reservarme un asiento, llegaré en un rato más, pero ya no voy a correr. Me desprendí de mi saco, me senté, me quité los zapatos, subí los pies a la mesa y así me quedé. Entonces abrí la Biblia y leí lentamente en voz alta el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Tras cerrar el libro, sostuve una breve conversación conmigo mismo. Ya es hora de que lleves una vida más lenta y relajada, a lo que agregué: Dios está aquí y su paz me toca. No me hace falta cenar, razoné. Comí demasiado de todas formas. Además, es probable que la cena no vaya a ser tan buena y si me tranquilizo ahora, podré hablar mejor a las 8. De modo que permanecí ahí, donde descansé y oré 15 minutos. Nunca olvidaré la sensación de paz y dominio personal que tuve cuando salí de ese cuarto. Experimenté la magnífica sensación de haber vencido algo, de haber tomado el control emocional de mí mismo
y cuando llegué al comedor, los demás ya habían terminado el primer plato. Lo único que me perdí fue la sopa, la cual, según el consenso general, no fue una gran pérdida. Este incidente representó una experiencia asombrosa a la presencia curativa de Dios. Alcancé esos valores por el solo hecho de detenerme, leer tranquilamente la Biblia, orar con sinceridad y mantener durante unos momentos algunos pensamientos apaciguadores. Muchos médicos creen que numerosas dificultades físicas podrían evitarse o superarse si se practicara la filosofía y metodología de no enfadarse ni impacientarse. Un neoyorquino eminente me contó que su doctor le sugirió acudir a la clínica de nuestra iglesia porque dijo, el médico, usted debe desarrollar una tranquila filosofía de la vida. Sus recursos energéticos se han agotado. Mi doctor dice que ya llegué al límite. Indica que estoy demasiado tenso y alterado, que me enfado y exalto en exceso. Y sostiene que la única cura eficaz es desarrollar lo que él llama una tranquila filosofía de la vida. Concluyó. Mi visitante se levantó, dio un par de vueltas y preguntó, ¿pero cómo diablos puedo hacer tal cosa? Decirlo es mucho más fácil que hacerlo. Este agitado caballero añadió entonces que su doctor le había hecho ciertas sugerencias para desarrollar esa tranquila filosofía de la vida, tal como las describió, eran muy sabias. Pero luego explicó. Me sugirió venir a verlos a ustedes en esta iglesia porque cree que si aprendo a usar en forma práctica la fe religiosa, alcanzaré serenidad y mi presión arterial bajará, lo que me hará sentir mejor físicamente. Aunque sé que la prescripción de mi médico es razonable, se quejó. ¿Cómo puede un hombre de 50 años y de una naturaleza tan inquieta como la mía cambiar de pronto los hábitos de siempre y desarrollar esa tranquila filosofía de la vida? En efecto, eso parecía un problema porque él era un manojo de nervios. Daba vueltas sin cesar, golpeaba la mesa, hablaba con voz muy aguda. Daba la impresión de ser un hombre totalmente perturbado y confundido. Era obvio que pasaba por un mal momento, pero también revelaba el estado interno de su personalidad y de acuerdo con esto nos daba oportunidad de ayudarlo mediante el recurso de comprenderlo mejor. Mientras escuchaba sus palabras y observaba su actitud, entendí de nuevo por qué Jesucristo sigue ejerciendo una notable influencia sobre los hombres. Se debe a que tiene la respuesta a problemas como este, lo que comprobé cambiando de súbito la conversación. Sin previo aviso me puse a recitar textos bíblicos como, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Y tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3. Recité estas palabras lenta, pausada y reflexivamente. Mientras lo hacía, noté que mi visitante se calmaba. La quietud se apoderó de él y después ambos guardamos silencio, durante lo que parecieron ser varios minutos. Quizá no fue tanto, pero al final él respiró hondo. Qué curioso, dijo. Me siento mucho mejor. ¿No es extraño? Supongo que se debe a aquellas palabras. No, no solo a esas palabras, repliqué. Pese a que tienen un extraordinario efecto sobre la mente, pero ocurrió algo más profundo. Él lo tocó a usted hace un minuto. El médico de las manos milagrosas. Él estuvo presente en esta sala. Mi visitante no mostró sorpresa alguna ante esa afirmación, sino que la aceptó de muy buena gana, con una convicción que se reflejaba en su rostro. Cierto, claro que lo estuvo, lo sentí. Veo a qué se refiere usted. Ahora comprendo. Jesucristo me ayudará a desarrollar una tranquila filosofía de la vida. Este hombre descubrió lo que cada vez más descubría ahora por millares, que una fe sencilla y la práctica de principios junto con técnicas del cristianismo brindan paz y quietud y en consecuencia un nuevo poder al cuerpo, la mente y el espíritu. Este es el antídoto perfecto contra el enfado y la impaciencia.
Ayuda a una persona a sosegarse y por tanto a utilizar nuevos recursos de fuerza. Por supuesto que fue necesario enseñarle a ese individuo un nuevo patrón de pensamiento y acción. En parte, esto se logró sugiriéndole libros de expertos en cultura espiritual. Por ejemplo, lo preparamos para asistir a la iglesia y para hacer de esto una terapia. Se le instruyó en el uso científico de la oración y la relajación. Y gracias a esta práctica, al final se convirtió en un hombre sano. Quien quiera que desee seguir este programa y practique sinceramente estos principios todos los días, creo yo, desarrollará una paz y poder interior. Muchas de esas técnicas se exponen a lo largo de este libro. Para obtener control emocional, practicar a diario técnicas sanadoras es de primera importancia. El control emocional no puede adquirirse en forma mágica ni fácilmente. No se le puede desarrollar leyendo un libro, pese a que eso tiende a ser útil. El único método en verdad eficaz es trabajar en ello de manera regular, persistente y científica, así como desarrollar una fe creativa. Te sugiero que empieces con un procedimiento tan elemental como mantenerte quieto. No te des vueltas, no te retuerzas las manos, no golpees. No golpees, grites, discutas ni camines de un lado a otro. No te permitas caer en un estado de nerviosismo. Como producto de la exaltación, los movimientos físicos se acentúan. Por tanto, comienza por lo más simple. Cesar el movimiento físico. Mantente quieto. Siéntate, acuéstate y no alces la voz. Para desarrollar un control pacífico es necesario pensar en cosas tranquilizadoras, porque el cuerpo responde notablemente al tipo de pensamientos que pasan por la mente. Pero también es cierto que la mente puede aquietarse si el cuerpo se aquieta primero. Esto quiere decir que una actitud física puede inducir las actitudes mentales deseadas. En un discurso relaté el incidente siguiente, ocurrido en una reunión a la que asistí. Un caballero que me oyó narrar esta historia quedó muy impresionado por ella y tomó en serio su verdad. Probó la técnica sugerida e informó que le ha sido muy útil para controlar su estado de irritación. Estaba en una junta que derivó en una discusión áspera. Los ánimos se exaltaron y algunos de los participantes se pusieron muy nerviosos. Se hicieron comentarios mordaces. De súbito, uno de los presentes se puso de pie. Se quitó despacio el saco, se abrió el cuello y se echó sobre un sillón. Todos nos mostramos sorprendidos y alguien le preguntó si se sentía mal. No, respondió, me siento bien, pero estoy empezando a enojarme y he aprendido que es difícil que uno se enoje cuando está acostado. Todos reímos y la tensión se disipó. Más tarde, nuestro estrambótico amigo nos explicó que había probado un pequeño truco consigo mismo. Era de muy mal genio y descubrió que cuando se encolerizaba apretaba los puños y alzaba la voz. Así adoptó la costumbre de extender poco a poco los dedos para no permitir que se cerraran. En proporción con el aumento de su tensión o enojo, bajaba la voz y hablaba con el menor volumen posible. No se puede sostener una discusión con murmullos, dijo con una sonrisa. Este principio puede ser eficaz para controlar exaltaciones emocionales, la impaciencia y la tensión, como han descubierto muchos mediante la experimentación. Así, un primer paso para adquirir tranquilidad es disciplinar tus reacciones físicas. Te sorprenderá lo rápido que esto puede reducir la vehemencia de tus emociones. Una vez eliminada la intensidad emocional, el enfado y la impaciencia disminuyen. Ahorrarás una cantidad pasmosa de fuerza y energía. Te sentirás mucho menos cansado. Otro procedimiento eficaz consiste en mostrarse impasible o apático, incluso indiferente. Hasta cierto punto practica la parsimonia. La persona de este talante tiene menos probabilidades de incurrir en arrebatos emocionales. Los individuos muy eficientes harían bien en cultivar estas reacciones al menos en cierto grado. Naturalmente,
Uno no quiere perder la agudeza y sensibilidad de un individuo altamente eficiente, pero practicar una actitud flemática conduce de una personalidad nerviosa a una emocionalmente equilibrada. Enseguida se detalla una técnica de 6 puntos que, como he descubierto en lo personal, resulta muy útil para reducir la tendencia a enfadarse e impacientarse. He sugerido su uso a incontables personas que la practican y consideran de gran valor. Primero, relájate en una silla. Aflójate por completo en ella. Comienza por los dedos de los pies y avanza hasta lo alto de la cabeza, imaginando que cada parte de tu cuerpo se relaja. Afirma esta relajación diciendo, mis dedos de los pies están relajados, mis dedos de las manos están relajados, mis músculos están relajados, mis músculos faciales. Segundo, concibe tu mente como la superficie de un lago bajo una tormenta, sacudida por las olas y en revuelto. Pero más tarde el oleaje se calma, la superficie del lago aparece plácida e inmutable. Tercero, dedica 2 o 3 minutos a pensar en las escenas más hermosas y tranquilizadoras que hayas contemplado hasta la fecha, como una montaña al atardecer, un valle sumergido en el silencio de las primeras horas de la mañana, un bosque al mediodía o un claro de luna sobre aguas onduladas. Vuelve a vivir en tu memoria lo que experimentaste en esos escenarios. Cuarto, repite lenta y silenciosamente, extrayendo la melodía de cada una serie de palabras que expresan paz y quietud, como A, tranquilidad. Pronuncia despacio y con tersura. B, serenidad. C, calma. Piensa en otras palabras de este tipo y repítelas. Quinto, haz una lista mental de los momentos de tu vida en los que has estado consciente del amoroso cuidado de Dios y recuerda cómo en los instantes en que estabas inquieto y angustiado, Él se hizo cargo del asunto y se ocupó de ti. Recita después en voz alta estos versos de un himno clásico. Tu fuerza me ha protegido por siempre y nunca dejará de guiarme. Sexto, repite lo siguiente, con un poder increíble para relajar y aquietar la mente. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3. Repítelo en varias ocasiones durante el día, cada vez que dispongas de un momento. Hazlo en voz alta de ser posible para que al final de tu jornada lo hayas dicho varias veces. Concibe estas palabras como sustancias vitales y activas que impregnan tu mente y esparcen un bálsamo curativo en cada área de tu pensamiento. Este es el mejor remedio de que se tenga noticia para liberar la mente de tensiones. Al aplicar las técnicas sugeridas en este capítulo, tu tendencia a impacientarte y enfadarte se reducirá de modo gradual, en proporción directa con tu progreso. La energía que hasta ahora te ha quitado este desafortunado hábito, en adelante te permitirá acrecentar tu aptitud para enfrentar las responsabilidades de la vida. 7. Idea. Señor, Sí, dale. espera lo mejor y consíguelo. ¿Por qué a mi muchacho no le va bien en ninguno de los empleos que obtiene? Preguntó un atribulado padre en relación con su hijo de 30 años de edad. Era difícil, en efecto, comprender el fracaso de ese joven porque parecía tenerlo todo. De buena familia, sus oportunidades educativas y de negocios eran superiores a las del promedio. No obstante, tenía una trágica inclinación a fracasar. Todo lo que tocaba le salía mal. Hacía un gran esfuerzo, pero por algún motivo fallaba. De pronto encontró la solución simple pero eficaz. Tras practicar ese nuevo secreto por un tiempo, se libró de su tendencia a fracasar y se volvió apto para el éxito. Su personalidad se concentró y sus facultades cuajaron. Tiempo después, en una comida, no pude evitar admirar a ese hombre dinámico en la cima de su evolución. Me asombra, le comenté.
Hace unos años fracasabas en todo y ahora has convertido una idea original en un excelente negocio. Eres un líder de tu comunidad. Explícame ese notorio cambio en ti. En realidad es muy simple, respondió. Aprendí la magia de creer. Descubrí que si espera lo peor, pues se obtiene lo peor. Y que si se espera lo mejor, se obtiene lo mejor. Todo fue producto de practicar un versículo de la Biblia. ¿Y cuál es ese versículo? Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Crecí en un hogar religioso, explicó, y oí ese versículo muchas veces, pero nunca tuvo efecto en mí. Un día escuché un sermón en nuestra iglesia en el que usted enfatizaba esas palabras. En un golpe de introspección, me di cuenta de que la clave que me faltaba era que mi mente no había sido educada para creer, para pensar positivamente, para tener fe en Dios o en mí. Seguí la sugerencia de usted de ponerme en manos de Dios y practiqué las técnicas de fe que usted detalló. Me enseñé a pensar positivamente respecto a todo. Junto con eso, trato de vivir en una forma recta. Sonrió y añadió, Dios y yo establecimos una alianza. Cuando hice mía Cuando hice mía esa costumbre, las cosas empezaron a cambiar casi de inmediato. Adopté el hábito de esperar lo mejor, no lo peor, y es así como mis asuntos han resultado a últimas fechas. Supongo que es casi un milagro, ¿no? Dijo al concluir su fascinante historia. Pero eso no fue un milagro en absoluto. Lo que sucedió fue que ese joven aprendió a usar una de las leyes más eficaces del mundo, reconocido por la psicología y la religión por igual. Debes cambiar tus hábitos mentales para que seas capaz de creer en lugar de descreer. Debes aprender a confiar, no a dudar. De esta manera, trasladarás todo al reino de lo posible. Esto no significa que creyendo vayas a conseguir forzosamente todo lo que necesitas o crees necesitar, porque quizás eso no sería bueno para ti cuando depositas tu confianza en Dios. Él guía tu mente para que no quieras cosas que no son buenas para ti o incompatibles con su voluntad. Significa, en cambio, que cuando aprendes a creer lo que hasta ese momento ha sido aparentemente imposible, transita al área de lo posible. Cada gran reto se convierte al final en una posibilidad. El famoso psicólogo William James decía, creer en el éxito al comienzo de una tarea incierta es el factor, entiéndase, el factor que asegura el resultado satisfactorio de un proyecto. Aprender a creer es de capital importancia, es el elemento básico para tener éxito en cualquier empresa. Cuando esperas lo mejor, liberas en tu mente una fuerza magnética que por efecto de una ley de atracción tiende a acercarte lo mejor. Pero si esperas lo peor, pero si esperas lo peor, liberas en tu mente un poder de repulsión que tiende a alejar de ti lo mejor. Resulta increíble esperar sostenidamente lo mejor. Ponga en marcha fuerzas que provocan su materialización. Una interesante ilustración de esto fue descrita hace años por Hugh Fullerton, en otro tiempo un famoso reportero deportivo, mi preferido cuando yo era chico. Un artículo suyo que no he olvidado nunca concernía a Josh Riley, entonces gerente del San Antonio Club de la Liga de Texas. O'Reilly contaba con una nómina de excelentes jugadores, 7 de los cuales tenían un promedio de bateo de más de 300, de manera que todo el mundo pensaba que su equipo ganaría fácilmente el campeonato en curso. Sin embargo, el club cayó en crisis y perdió 17 de sus primeros 20 partidos. Los jugadores sencillamente no acertaban a nada y cada uno de ellos empezó a acusar a los otros de representar una maldición para el equipo. En un partido contra el Dallas Club, una mala escuadra ese año, solo un jugador de San Antonio logró golpear la pelota y curiosamente fue el lanzador. El equipo de O'Reilly
fue arrollado ese día. Después del partido, sus miembros se reunieron en los vestidores para compartir su desconsuelo. O'Reilly sabía que tenía un conjunto de estrellas y se dio cuenta de que su problema era que pensaban en forma negativa. No confiaban en que podrían batear, no esperaban ganar, esperaban ser vencidos, no pensaban en la victoria, sino en la derrota. Su patrón mental no era de confianza, sino de duda. Este negativo proceso mental los inhibía, paralizaba sus músculos, rompía su ritmo e impedía un libre flujo de energía en el equipo. En ese entonces, un tal pastor Schlatter cobró popularidad en el barrio. Aseguraba ser capaz de curar a quienes tuvieran fe y se dice que obtenía resultados asombrosos. Multitudes se apiñaban para oírlo y la mayoría confiaba en él. Quizás era el hecho de que la gente creyera en sus facultades lo que permitía a Charlotte alcanzar resultados. O'Reilly pidió a cada uno de sus jugadores que le prestaran sus dos mejores bats y les rogó que permanecieran en los vestidores hasta que regresaran. Cargó los bats en una carretilla y partió con ellos. Se ausentó una hora. Cuando retornó, radiante, informó a sus atletas que el pastor Schlatter había bendecido los bats y los había vuelto invencibles. Esto pasmó y deleitó a los jugadores. Al día siguiente batieron al Dallas, consiguiendo 37 batazos y 20 carreras. Ganaron el campeonato a fuerza de palizas y Fullerton dijo más tarde que durante años beisbolistas del suroeste pagaron altas sumas por un bat de Charlotte. Más allá del poder personal de este último, el hecho es que en la mente de esos beisbolistas sucedió algo portentoso. Su patrón de pensamientos cambió. Dejaron de pensar en términos de duda para hacerlo en los de confianza. No esperaban lo peor, sino lo mejor. Esperaban batazos, carreras, victorias y los conseguían. Se volvieron capaces de obtener lo que querían. Sus bats seguían siendo los mismos de siempre, estoy seguro, no así la mente de quienes los usaban. Ahora ellos sabían que eran capaces de acumular batazos. Ahora sabían que eran capaces de hacer carreras. Sabían que podían ganar. Un nuevo patrón de pensamientos cambió la mente de esos hombres de tal modo que el poder creativo de la fe fue capaz de operar. Todo. Ok, Piedad, muchas gracias. Excelente lectura. Lo que podemos dejar por ahí. Quedamos para iniciar la página 98. Gracias, Piedad. Ok, con gusto. Bueno, familia, saludos hoy a las 21 personas acá conectadas. Muy interesante capítulo el que terminamos y el que estamos iniciando. Del capítulo anterior rescato algo y es que en la vida estamos llamados a disfrutar el paisaje. ¿Cómo así que disfrutar el paisaje? Si tú recapitulas en el escenario de tu vida, en la película de tu vida, vas a ver que hay situaciones de alegría, hay situaciones de desosiego, de frustración, de, de muchos altibajos. Pero como nos enseña el libro, nosotros debemos estar muy conectados a ese ser supremo, que en el libro que está creado con las enseñanzas de él, nos saca de todas esas situaciones a través de la oración, es la invitación que nos hace el libro. Hay, hay capítulos, versículos de la Biblia que nos indican cómo superar todas las situaciones y nos invita a estar en una paz mental. Llamó mucho mi atención la historia donde estas personas estaban disfrutando del bosque, ¿sí? Escuchando los pájaros, el sonido de los árboles, el sonido del agua, o sea, esa música melodiosa que nos entrega el universo. Y llegaron los jóvenes, pues, a disfrutar a su manera, ¿cierto? ¿Cómo es a su manera? Pues obviamente con su música, con sus cosas. Y él se preguntaba por qué estas personas no vienen a disfrutar de lo que realmente este espacio entrega, que es una melodía
del universo, ¿cierto? Las mejores melodías las vamos a escuchar en un sitio como ese, en un bosque. Pero también reflexionó y dijo, no, no soy quien para ir a corregirlos, cada cual vive su proceso. Ahí empato con lo que podemos decir es nuestro transitar en el camino de redes de mercadeo, que es un proceso, ¿cierto? Nosotros llegamos a este modelo de negocio con, como lo he dicho siempre, esto nos despierta esa capacidad de soñar, esa capacidad de progreso, de quizás tener una vida diferente, e iniciamos un proceso de educación, un proceso de enfrentarnos a retos que quizás nunca habíamos enfrentado, como hacer una venta. Muchas personas en la vida nunca habían vendido nada hasta llegar a un negocio como este y se enfrentan con esas situaciones. Y, y hay que llevarlas con serenidad, disfrutar cada proceso, disfrutar cada momento de este negocio. No tener prisa. El libro también nos indica que como que ese afán del resultado nos puede llevar a una frustración. Entonces es llevar las cosas con serenidad, estar muy atento a comprender, a entender, a aprender a desarrollar habilidades acá que son fundamentales para hacer el negocio y cogerle cariño a las ventas, cogerle cariño a las ventas porque el vendedor siempre va a tener éxito. El que aprende a vender nunca va a andar sin dinero, sea en el ámbito que sea. El vendedor es una persona de éxito. Todo personaje exitoso se ha sabido vender, siempre. Sea producto, sea una imagen, sea una profesión, todo se vende. Entonces, esa es como mi reflexión en esa primera parte de, del capítulo que finalizamos. Y ahora nos habla de también de mantener la serenidad y me identifico porque hay situaciones en el día a día que puede llegar a estresarte, ¿sí? Mm, un ejemplo es, por ejemplo, yo aquí estoy muchas veces pendiente de las situaciones del mayorista, de situaciones de personas del equipo que me llaman con una dificultad, con una necesidad. Ahora estoy muy a cargo de mi madre también. Entonces, se empiezan a juntar un poco de situaciones que te llegan por todos lados. Mire que es que este pedido no llegó, mire que es que a esta persona le llegó un desodorante regado, mire que es que hay que recoger un pedido, que hay que hacer el pago de esto, que hay que llevarle un almuerzo a mi mamá, que hay que llevarle una cita, que la niña está llorando, y empieza ese choque de situaciones que de pronto te pueden exaltar y llevar a responder de pronto con fuerza o sacarte de casillas, como se dice, ¿verdad? Es un término acá en Colombia, me sacó de casillas o me voló el genio o cualquier cosa. Entonces, aprendí mucho hoy cómo sobrellevar esas cosas, pensar en algo tranquilo, bajar la voz, de pronto recostarse, tener esa pasividad, porque eso es liderazgo, familia. Todo lo que este libro nos enseña nos lleva a eso, al liderazgo, aprender a sobrellevar esas situaciones. Entonces, muy interesante. La verdad que se aprende mucho de esta literatura. No sé si alguien quiera compartir. Debo cerrar sala rápidamente. Tengo más cosas por hacer. Hoy es un día extraordinario. Estamos en cierre y hay que correr. ¿Alguien que quiera compartirnos algo? No sé si a Piedad se le quedó algo de lo leído. Nos pueda compartir. Gracias. Estaba pensando que eso de las pausas activas no se la inventaron por nada, ¿cierto? Las mismas empresas nos dicen trabajen una hora y hagan una pausa activa, cambien de actividad, hagan ejercicio, levántense de su silla de trabajo. Es por algo, precisamente porque no se rinde de igual manera cuando se está estresado. Y eso es lo que se busca, que le bajemos el ritmo. Y era lo que el capítulo 6 nos quería hacer entender. Buscar nosotros la forma, y él ahí da muchas ideas, ¿no? La forma del método de los 6 pasos
Y en el capítulo anterior habíamos visto lo de la oración, la visualización, que también forma parte de eso, ¿no? La lectura, la oración, para que nosotros relajemos y nos pongamos en una onda que nos permita atraer mejor las cosas, porque definitivamente cuando hacemos las cosas rápido, pero con mala actitud, pues no se resuelve bien. Y él dice ahí, vérmele el ritmo para que realmente el resultado que se espera se dé. Y esa parte de pensar en lo mejor, siempre esperar lo mejor y no antes de salir a hacer una cita, ay, ese no va a estar. Yo no sé por qué es tan típico esa forma como nos han creado de pensar primero en lo negativo, lo malo primero. Entonces, cambiar esa asociación de cosas, empezar a hacer el reemplazo, ¿no? La estrategia ahí o la metodología ahí es empezar a hacer un reemplazo de pensamientos, de creencias. Primero nosotros mismos caer en cuenta de qué creencias negativas tenemos y cambiarlas por otras que sean positivas para que realmente empecemos a atraer. Imagínense, le tocó ir a hacer bendecir los bates, diríamos aquí en Colombia, para que las personas empezaran a creer en sí mismos. Eso es algo ridículo, ¿cierto? Pero si eso se necesita, pues está bien, es válido mientras uno cae en cuenta de otras cosas para que podamos tener en cuenta que el potencial está en cada uno de nosotros. Como usted decía, John, hay cosas que del negocio de pronto a muchos no nos gustan. A algunos podrá ser ir a dar el plan, otros será contactar, otros será, sí, alguna cosa vender, pero nos toca entonces empezar a hacer esos cambios de creencias para empezar a desarrollar las habilidades que se necesitan. Gracias, feliz semana, feliz día. Gracias, Piedad, gracias. Ofrecer esas situaciones a Dios y esas cosas que, como tú lo dices, no, de pronto no nos agradan tanto el negocio, pues pídele a ese creador que te ayude con eso. Hombre, no, me cuesta hacer una venta, ok, coloca las cosas en manos de Dios que Él da el empujoncito, como lo pudimos ver en el ejemplo de los jugadores de béisbol que Ay, les dio como esa fuerza es simplemente que cuando uno conecta con ese ser superior, pues esa gracia y ese don que cada uno tenemos se desarrolla en potencia. Eso es muy cierto. Vamos a leer el chat rápidamente. Tengo acá mensajes de Noemí. Muy buenos días, excelente día, bendiciones a todos. Alexander le da un saludo a su esposa, hermosa mi reina Perla, leyendo hoy en el Club del Libro. Gracias, Piedad, por esa excelente lectura. Alexander Ramírez nos aporta, dice, en el silencio se aclara la mente y se calma el corazón. El espíritu habla del silencio. Sé que el éxito le gusta la paz, le gusta el silencio. A las personas exitosas les encanta los lugares tranquilos, el silencio. Silvia Lucía nos dice, buenos días, disciplinarnos en la quietud si queremos disfrutar de sus beneficios, contemplar y meditar, reducir tensión bajando el propio ritmo en el silencio, tomamos conciencia de la presencia divina. Así es, gracias Silvia. Ana Palacios también nos aporta, nos dice, ¿qué puso acá? Bueno, Ana Palacios, buenos días para todos y para todas. Bendiciones en este grandioso grupo para los integrantes. Gracias, Anita. Un abrazo para ti. Dice acá una parte del libro. Si procediendo bajo la guía de Dios y a su tempo tranquilo y apacible, eso no está allá, es que no debía estar. Si te lo pierdes, quizás así debía ser. Muchas veces somos tercos en querer algo y luchamos, digamos, voy a poner un ejemplo, una relación y uno insiste, y lo que pasa es que esa relación te puede llevar a situaciones eh, desastrosas en tu vida, físicas, emocionales, de todo tipo. Entonces, hay que identificar bien, primero lo que queremos en nuestras vidas y si realmente eso va con las actividades que estamos desarrollando, si estamos caminando en pro de lo que verdaderamente queremos, porque muchas veces no es lo que yo quiero, sino lo que Dios está poniendo para mí. Así es. Alexander Ramírez nos dice, a mí me tocó parar para aprender más, estar más cerca de lo esencial
y prepararme mejor para volver a empezar. Eso se llama, como el ave fénix, muchas veces nos toca caer del todo como la flecha, hacer un retroceso para luego salir con más fuerza. Silvia Lucía nos dice desarrollar una tranquilidad filosófica de la vida, ese encuentro con el Ser Supremo, tener la filosofía y andar por las enseñanzas que él nos dejó. Alexander Ramírez, no enfadarse ni impacientarse es un método y una filosofía para no perder energía ni la claridad en el camino que se ha elegido. La serenidad además tiene efectos positivos en la salud. Debo recordarlo siempre. Nuevos patrones de pensamiento y acción se alcanzan por la lectura y la oración. Ok, eso sí es muy cierto. La lectura y estos libros acá sí que aportan al crecimiento personal. Dice, creer en el éxito al comienzo de una tarea incierta es el factor, entiéndase el factor que asegura el resultado satisfactorio de un proyecto. O sea, si yo no creo en lo que estoy haciendo, ¿para dónde voy? ¿Sí me entienden? O sea, tener esa certeza como nos lo decía Marcelo Marcena acá, crean que pueden, crean que Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, México, todos los países vamos a crecer en este proyecto y vamos a llevar esto a otros niveles, lo vamos a llevar a Norteamérica, lo vamos a llevar a Europa, pero tenemos que creerlo y todos con la misma fuerza. Yasmin nos dice, bendiciones, familia Ginoé, saludos para todos. Ok, familia, esto es todo por el día de hoy. Prendan sus cámaras, mejor actitud. Recuerden, hoy es martes de capacitación de producto a las 10 de la mañana. Vamos a rodar por ahí el flyer porque veo muchas personas en ocasiones preguntando por él. No lo encuentran, así que vamos a rodar el flyer por los grupos. A la cuenta de tres con la foto, muchas cámaras encendidas. Felicitaciones. A la una, a las dos y a las tres. Ay, qué una foto espectacular. Familia, Dios los bendiga. Feliz y bendecido martes para todos. Chao, chao. Abran sus micrófonos, pueden despedirse. Chao, Muy Dios los bendiga, un feliz John, día. Mañana, gracias, familia, hasta Perla. mañana. Feliz Chao, día. familia, chao, saludos. Feliz día Dios para los todos. bendiga. Gracias, mi Perla Judí. Dios la bendiga. Dios los bendiga a todos. Chao, chao. Muchas gracias, bendiciones a todos. Bendecido día para todos.